Buen día, soy Gabriela Fernández, estudiante de Derecho, materia constitucional, profesor Jesús García. En este momento les hablaré sobre constitucional. Los historiadores venezolanos coinciden que dos constituciones definieron el rumbo político, social y económico del país. La primera de ellas estuvo vigente 27 años hasta 1857 y la segunda, la Constitución de 1864, que se convirtió en la matriz que determinará todo el ordenamiento jurídico hasta nuestros días. En la actualidad, la Constitución de 1999 lo expresa de esta manera: la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Origen y antecedentes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el siglo XVIII, dos movimientos marcaron historia y fueron antecedentes muy importantes para la independencia. En primer lugar, los Estados Unidos se independizaron de Inglaterra en 1776, abriendo el camino y dando la idea a otras colonias como Venezuela. En segundo lugar, en 1789, la Revolución Francesa, con su proclama de libertad, igualdad y fraternidad, traía un antecedente que tuvo mucho impacto entre todos los intelectuales que veían que el régimen existente en Venezuela no se ajustaba a esos ideales que se estaban poniendo de moda. El golpe de Estado del 19 de abril de 1810 y la Junta Suprema de Venezuela, conservadora de los derechos de Fernando VII, el Ayuntamiento de Caracas, en efecto, sesión del 19 de abril de 1810, y al día siguiente de conocerse la situación política de la península, depuso la autoridad constituida y se erigió a sí mismo en Junta Suprema de Venezuela, conservadora de los derechos de Fernando VII. Estructura y análisis de conformación. La Constitución de 1811, que dio origen al Estado de Venezuela luego de la ruptura política con España durante los dos siglos que han transcurrido desde entonces, el Estado venezolano, independiente formalmente, ha estado regido por 26 textos constitucionales que fueron sancionados sucesivamente en los años 1811, 1819, 1821, 1830 hasta el año 1999. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estructura preámbulo, parte dogmática y parte orgánica. Preámbulo. El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar, y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática y participativa, protagonista, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal descentralizado que consolide la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Asegura el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, la educación, la justicia social, la igualdad y sin discriminación ni subordinación alguna. Estructura. En este sentido, es conveniente señalar que en la estructura de las modernas constituciones se hace una división en dos partes: una dogmática o material, en la que se reconocen los derechos individuales y de la ciudadanía, y la otra orgánica o formal, dedicada a determinar la organización del Estado. La estructura general de la Constitución venezolana vigente está conformada por un preámbulo, 9 títulos con 350 artículos, más las disposiciones transitorias. El quinto periodo de nuestra historia política constitucional, 1999, aún en proceso de configuración,
se inició en 1999, el año 2000, con la conformación de un Estado autoritario, centralizado y populista, amparo de la Constitución de 1999, desmoronando las bases del Estado de Derecho, de la separación de poderes, de la federación, de los sistemas de control del poder de la propia democracia representativa. Las enmiendas constitucionales. Las enmiendas constitucionales, artículo 340, objeto. El procedimiento de la enmienda para la reforma constitucional tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución, sin alterar su estructura fundamental. B. La iniciativa. De acuerdo con el artículo 341, numeral 1, la iniciativa para la enmienda puede partir del 15% de los ciudadanos inscritos en el registro civil y electoral, o de un 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional o del presidente de la República en Consejo de Ministros. Promulgación. Conforme a lo establecido en el artículo 346, el presidente de la República está obligado a promulgar las enmiendas dentro de los 10 días siguientes a su aprobación. De lo contrario, se aplica lo previsto en el artículo 216 de la Constitución. Las formalidades. Por último, la Constitución exige que las enmiendas sean enumeradas consecutivamente. Se deben publicar a continuación de la Constitución sin alterar el texto de esta, pero anotando al pie del artículo o artículos enmendados la referencia de número y fecha de la enmienda que lo modificó. La Asamblea Nacional Constituyente, como mecanismo de reforma constitucional, la Constitución de 1999, producto de una Asamblea Nacional Constituyente, que como institución para la reforma constitucional no estaba prevista ni regulada en la Constitución de 1961. Prevé precisamente dicho mecanismo en los artículos 347 y siguientes, siguiendo la experiencia de la propia Asamblea Nacional Constituyente de 1999. El Poder Constituyente originario y la Asamblea Nacional Constituyente, en el artículo 347, comienza precisando lo que es lo esencial en este proceso, que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y que en consecuencia, en el ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Sobre los derechos humanos. En conjunto de derechos y de instituciones que garantizan y promueven, defienden los derechos inherentes al ser humano y que se encuentran consagrados en los diferentes acuerdos o declaraciones de carácter regional o universal, siendo positivizados en nuestros casos por los ordenamientos jurídicos internos. En el caso de Venezuela, los derechos humanos juegan un papel muy importante y la Constitución de la República lo consagra. Derechos culturales. El Estado social democrático también reconoce los derechos culturales y educativos como parte de la segunda generación de derechos humanos que estamos mencionando. De esta manera, la Constitución Nacional protege los derechos culturales en el capítulo 6 del título 3, tales como la libertad cultural, invención, producción, divulgación de obras creativas, científicas, tecnológicas, humanísticas, así como la tutela y los derechos del autor y la propiedad intelectual. Derechos ambientales. Los derechos ambientales son el conjunto de preceptos jurídicos que establecen los elementos protectores referidos a la conservación del ambiente, diversidad biológica, fauna y parques culturales. El Estado tiene la obligación de desarrollar una política de ordenamiento territorial que respete el equilibrio ecológico, geográfico, social, cultural, todo esto de acuerdo con el desarrollo sustentable y donde se tome en cuenta la población. Los contratos bilaterales o multilaterales entre el Estado venezolano y empresas extranjeras
para la explotación de recursos naturales deben garantizar la conservación, equilibrio ecológico y el mantenimiento del ambiente. Derechos sociales y de familia. Los derechos sociales y de familias son el conjunto de derechos que tienen por objeto la regulación, protección de las instituciones propias del derecho de familia, a saber, la familia, la adopción, el matrimonio, los hijos, así como también todo lo referido a la seguridad social, la salud, el trabajo, los salarios y todo lo relacionado al desarrollo social de los ciudadanos venezolanos. Muchísimas gracias.